Te faltó decir amén. Les voy a contar por qué dejé de rezar por las noches. Hace como 25 años aproximadamente, mi papá compró una casa muy grande, antigua y alta, pero que no tenía casi cuartos. Así que le mandó a construir un segundo piso con un tapanco de madera y unas habitaciones muy pequeñas, donde apenas si cabía un mueble para poner nuestra ropa y la cama. Éramos 7 hermanos, 7 espacios donde dormir, y a mí me tocó el cuarto del fondo. Detesté desde el primer día que me dieron ese lugar, un tanto porque el switch de la luz estaba en la planta baja, y si quería leer algo o tener la luz prendida en la noche, debía de atravesar el pasillo, bajar las escaleras, encender la luz, y de nuevo regresar caminando enfrente de los cuartos, haciendo crujir las maderas y aguantar los gritos y maldiciones que me echaban mis hermanos. Y otro tanto porque había una reja cubriendo un hoyo extraño que había cavado dentro de uno de los gruesos pilares de la casa, y bajaba quién sabe a dónde. A veces escuchaban ruidos extraños, los cuales según mi papá eran producto de las ratas. Siempre me decía que no me tenía que preocupar por eso. En muchas ocasiones me fui a quejar con mi mamá de este problema, pero ella siempre me contestaba que por el momento no podíamos hacer nada, ya que costaba muy caro rellenar el hoyo, y mi papá no tenía dinero para hacerlo. Después de tanta insistencia, un día mi madre me dio un trozo de raso negro que le habían regalado los del billar a mi papá para que tapara la reja. Me dijo que después veríamos cómo arreglar el problema permanentemente, pero que mientras pusiera esa tela cubriendo la reja y acomodara mi ropero tapando el hoyo. Así lo hice, y quedé bastante contento con el resultado. En el día ya no escuchaba nada, y di ese problema por terminado. Cuando llegó la noche, me quedé parado frente a las escaleras decidiendo si quería prender la luz y leer un rato, o subir al cuarto a oscuras, caminando a tientas, golpeando las puertas de mis hermanos, y aguantar las estupideces que siempre me decían. Pero en ese momento se me ocurrió una tercera opción que me pareció brillante. ¿Y qué tal si dejo prendida la luz, pero en vez de bajar a apagarla, solo le doy vuelta al foco? Pensé en ese momento, lo importante es que no se viera la luz, ¿no? Mi papá era muy estricto con el desperdicio de cualquier tipo, y tener un foco encendido que no se iba a usar era algo intolerable para él. La luz seguiría encendida, pero no se daría cuenta y yo no le iba a decir nada. Así que apreté el botón y subí las escaleras con la seguridad que me daba saber que habría luz al fondo del pasillo, que no me molestarían mis hermanos por estar golpeando en sus puertas, pero por sobre todo, que tendría el poder de apagar la luz en mi cuarto cuando yo quisiera y sin bajar las escaleras. Llegué hasta mi cama y saqué debajo del colchón el cómic de la muerte de Superman. No podía creer lo que había pasado. Habían matado a Superman. E incluso salió en las noticias. Hoy que soy adulto me puedo dar cuenta de la gran campaña de marketing que fue eso. Tomé el libro en mis manos y cuando iba a empezar a leer, un sonido tenue me llamó la atención. Como si algún bicho caminara entre mi ropa. Se escuchaba como un rasqueteo áspero con patas de cucaracha sobre alguna prenda de plástico. Ya la han escuchado cuando anda encima de las bolsas de basura, ¿no? No hice mucho caso y seguí leyendo. Fue increíble ver cómo Doomsday despedazó de un solo golpe al clon de Superchica. En ese rasqueteo se hizo más acusante y molesto. Le grité a Eugenia: ¡deja de fastidiar! Y la tosa hermana dormía en la habitación de junto. ¡Déjame dormir, sabandija!, me replicó enojada. Eso quería decir que no era ella la que me estaba molestando. De otra forma, solo se hubiera reído o se hubiera quedado callada para asustarme más. Seguramente era una cucaracha. Seguí viendo las imágenes del cómic sin poderme concentrar. Pude distinguir que el sonido venía de mi closet. No quiero limpiar ahorita, pensé. Así que agarré el libro y le di 2 golpes en la puerta del mueble. Giré el foco hasta que se apagó. Escuché cómo mi hermana rezongó algo por el ruido que hice y me acosté a dormir. Al día siguiente desperté con la intención de cazar a la cucaracha y aplastarla con el pie. La desgraciada me había echado a perder el triunfo de tener la luz en mi cuarto a la hora que yo quisiera. Así que moví el ropero y encontré rasgado el trazo de raso que me había dado mi mamá. Pensé que habían sido las ratas, pero me di cuenta de inmediato que estaba equivocado. Las cortadas que tenía la tela eran las que harían 3 dedos grandes y con garras. Salí corriendo a decirle a mi mamá lo que había pasado, cuando escuché que la metiche de mi hermana me estaba acusando con mamá. Le dijo: toda la noche se la pasó rasgando algo con las uñas. Después se la pasó susurrando en la división del cuarto, quién sabe qué cosas, pero fingía la voz para asustarme. Todo esto lo dijo con el tonito que todos mis hermanos detestábamos de ella, el tonito que había hecho que nos golpeara mi papá cada vez que nos acusaba. Todos sabíamos que era la consentida porque estaba loca. Iba con el loquero desde que era niña porque la habían sacado al nacer con unas pinzas. Creo que eso fue lo que nos dijo mi mamá.
Ya sabía lo que me esperaba si le iba a decir algo a mi mamá, así que mejor me perdí todo el día, con la esperanza de que se le olvidara o que alguno de mis hermanos hiciera algo peor, como jalarle el pelo a la loca o quitarle el control de la tele, lo cual no era raro. Ya no me acuerdo qué pasó ese día, el chiste es que me libré del cinturón. Esperé a que todos se hubieran subido a la cuartería para que no descubrieran que prendía la luz y no bajaba a apagarla. Mientras iba subiendo las escaleras y llegaba al pasillo, me dio coraje con mi hermana por lo que había inventado. Yo no rasgué la tela y tampoco estaba cuchicheando, ni imitaba la voz de nadie. Seguramente se lo inventó para que me dieran con el cinto, pero no le salió a la desgraciada. Pasé cerca de su puerta y estuve a punto de darle una patada, pero me contuve y me metí a mi cuarto. No quería pasarme otro día en la calle solo para que no me pegaran. Me acosté en la cama, tomé la revista y me di vuelta para leerla boca abajo. Hasta ese momento me percaté que no había pegado el ropero a la pared y podía ver la oscuridad del hoyo atrás de las rasgaduras del raso. Me levanté de inmediato y empujé muy despacio el mueble para no darle pretextos a la loca de mi hermana para acusarme de nuevo con mis papás. Poco a poco lo fui poniendo en su lugar, hasta que sentí que topó con la pared. Apenas iba a separar la mano de la puerta cuando escuché cómo arañaban la madera que había pegado el raso. Me alejé del mueble y pretendí que lo había imaginado. Me puse a leer nerviosamente. ¿De qué tamaño serían las ratas para que hagan ese ruido y dejen esas marcas tan grandes en la tela? Me preguntaba en silencio para tratar de darle una explicación a lo que había pasado. Decidí que dormiría con la luz prendida esa noche. No me importaba que me regañaran por hacerlo. Mañana, pensé, cuando vean lo que están haciendo las ratas entenderán. Me acosté y me tapé la cara con una almohada para no escuchar y no ver nada. Al día siguiente fui a ver a mi mamá para explicarle lo que había pasado, pero de nueva cuenta la loca me estaba acusando. Escuché cómo le decía a mi mamá que me había pasado en la noche susurrándole cosas obscenas y desagradables a través de la visión de madera. Esta vez no pude resistir. Sentí que me ardió la sangre y me metí en la plática muy molesto para decirle que eso era mentira, que yo no había hecho nada, que es más, las ratas habían roto el raso desde ayer, pero como esa bruja había venido a inventar chismes, no le había dicho nada. Agarré de la mano a mi mamá y la jalé para que fuera a ver que lo que le estaba diciendo era verdad. Ella no quería hacerme caso. Le vi en los ojos que lo que quería era darme una calentadita con el cable de la grabadora. Pero la jalé con tal convicción que no se pudo resistir mucho y me siguió escaleras arriba, viéndome con esos ojos que solo las madres saben echar, con las que te decían sin palabras: ¡ay de ti con que me estés mintiendo! Llegamos a mi cuarto, jalé con fuerza el mueble que tapaba el raso y ahí estaban las rasgaduras en la tela. ¿Lo ves?, le grité a mi mamá con tono triunfal. Ella en contestación me pegó en la boca una bofetada. «A mí no me levante la voz», dijo. Me iba a dar otro golpe, pero algo la detuvo. Miró los hoyos en el raso y luego vio mi mueble. Después me vio a mí y me dijo que empujara el ropero hasta la pared mientras ella le iba a hablar a mi papá. Ella se fue muy preocupada. Me asomé a ver lo que le habían quitado de esa forma. La madera estaba arañada por un animal de 3 garras muy grande como para ser una rata. Me apresuré a mover el mueble a la pared y salí corriendo a escuchar lo que le decía mi mamá a mi papá por teléfono. Cuando llegué alcancé a escuchar a mamá decir: «Date prisa», y colgó. Mi padre llegó a la hora habitual, pero traía unas bolsas con unas gomas rojas que parecían bombones de chile. Escuché cómo mi mamá le preguntaba a mi papá si no eran tóxicos. Él le dijo que el de la ferretería le comentó que solo eran mortales para los animales. Dicho esto, subió las escaleras y pudimos escuchar, mis hermanos, mi mamá y yo, desde la cocina, cómo movía el ropero. Luego mi cama. Después hubo un corto silencio donde calculo que echó las gomas rojas al hoyo. Luego se escuchó que clavó unas maderas. Después movió el closet, la cama y bajó las escaleras. «Ya quedó», dijo con su voz grave. Le pregunté qué había hecho. Me dijo que no me preocupara, que ya le había echado algo a los animales para que se fueran de allí. Además, que había tapado el hoyo con unas maderas que le habían regalado para que ya no tuviera problemas con las ratas esas. El resto de la tarde pasó sin contratiempos. Mis hermanos y yo jugamos, nos peleamos, nos regañaron, cenamos y nos fuimos a dormir. Yo dejé prendida la luz como ya se me estaba haciendo costumbre, con la seguridad de que ya nada me molestaría. Tomé el ejemplar de la muerte de Superman y me boté boca abajo para leer. No sé cuánto tiempo habrá pasado cuando escuché el primer rasguño vacilante. Eso me puso en alerta. Después otro, luego uno más fuerte. Todavía no hace efecto el veneno, pensé, pero no le di mucha importancia. Ya estaba tapado el hoyo, ya se morirán tarde o temprano. De pronto escuché que la madera estaba crujiendo, como si algo la empujara desde dentro. Podía escuchar cómo el clavo silbaba, casi imperceptible por la fricción.
De pronto la madera se venció de un golpe y al mismo tiempo se fue la luz. Pensé que mi papá me había descubierto, así que me metí bajo las sábanas y me tapé hasta la cabeza para que pensara que ya estaba dormido. Nunca escuché que subiera las escaleras, así que me relajé un poco. Me destapé la cara y cuando me iba a parar a ver por qué se había apagado la luz, escuché un sonido sordo y cavernoso saliendo del hoyo, como un cuchicheo malicioso. Me levanté casi por instinto y le pegué al foco, al cual se prendió. No quise esperarme hasta la mañana. Corrí a despertar a mis papás para decirles lo que había pasado. Milagrosamente me hicieron caso. Mi papá tomó sus herramientas y subió hasta mi cuarto. Movió el mueble y vio que la madera que tapaba el hoyo estaba en su lugar. Me volteó a ver con la severidad de siempre. Me tomó del brazo y me empujó por el pasillo de madera, llevándome al piso de abajo. La loca gritaba: ¡Qué bueno para que se te quite y dejes de estar asustándonos! Mi papá se sacó el cinto al llegar a la sala y me dijo: para que dejes de estar inventando cosas. Me pegó 2 cinturonazos y me mandó a mi cuarto, bien calientito. Y me gritó: ¡calladito! Cuando iba subiendo las escaleras sollozando, me di cuenta que mi papá había dejado sus herramientas en el descanso. Entre ellas había una lámpara de mano. La tomé rápido y me la escondí en los pantalones. Al llegar al pasillo de la cuartería la encendí y caminé chillando de coraje, de impotencia y de odio hacia la bruja de mi hermana. Desgraciada, cómo me gustaría tirarla por el hoyo para que se la comieran las ratas, pero también porque tenía que ir a dormir allí, donde escuché las voces. Cuando mi papá calculó que ya había llegado al cuarto, apagó la luz y se fue a su dormitorio. Yo tenía la lámpara encendida en mis manos, alumbrándome la cara, esperando a que me diera sueño o se me olvidara lo de las voces. Pero la lámpara comenzó a fallar. Quería golpearla para que se acomodaran las pilas, pero si lo hacía, la loca le iba a decir a mi papá que le había tomado la lámpara. La luz iba y venía una y otra vez. ¡Malditas pilas!, grité para mis adentros, cuando escuché que la tabla se movía nuevamente. Y una risita burlona se escuchó al punto en que la lámpara se apagó para no volver a dar luz otra vez. Me levanté de un golpe, abrí la puerta de mi cuarto con todo el cuidado que el miedo me permitió. Atravesé el pasillo lo más rápido que pude y me fui a acostar al mueble que estaba en la sala. La luz de la farola me entraba por la ventana, me pegaba de lleno en la cara, pero eso era 1000 veces mejor que estar en el cuarto junto al hoyo. Me quedé dormido sin darme cuenta, pero me despertó mi papá en la mañana cuando ya se alistaba para salir al trabajo. ¿Qué haces aquí?, me preguntó. Me le quedé viendo indeciso si contarle y arriesgarme a que me golpeara otra vez, o quedarme callado y dormir junto al hoyo o en la sala otra noche. Me levanté para hacer ejercicio, le dije. Ya me volvió a dar sueño y me acosté aquí. No creo que me haya creído, pero tampoco tenía tiempo para discutir conmigo. Tomó sus cosas y se fue. Mi papá no me iba a ayudar, estaba claro. Así que se me ocurrió lo único en que puede pensar un niño de mi edad al que su papá no le cree, cuando le dice que algo está hablando a través de un hoyo. Fui con mi mamá a platicarle. Total, la otra vez que vio lo de la madera me creyó. Iba caminando a la cocina cuando escuché la voz chocosa y fastidiosa de mi hermana contándole a mi madre. Esta vez me la había pasado arañando su pared y diciendo cosas horribles. Pude escuchar cómo mi mamá se levantó de la mesa empujando la silla de golpe. Mi instinto me dijo que corriera y así lo hice. Me salí a la calle y corrí mientras iba pensando qué hacer. Vi la iglesia a lo lejos y se me ocurrió la idea de ir a hablar con el sacerdote de mi problema. Claro, dije, él me puede ayudar. Mientras trotaba hacia el edificio me iba imaginando que al llegar él me daría quizá unas granadas de agua bendita como en Castlevania, o una cruz o algo que me ayudara contra lo que estaba pasando. Llegué a la iglesia y vi que la gente estaba formada en el confesionario. Yo sabía que eso significaba que el padre tardaría mucho. O me iba a confesar o esperaba hasta que terminara. Me fui a confesar para salir lo más rápido posible de ahí. Cuando llegó mi turno de hablar con el sacerdote, me regañó porque se me había olvidado la contestación que se da cuando él decía Ave María Purísima. Después me preguntó sobre mis pecados. Le quise explicar que yo iba a otra cosa, pero me dijo que primero tenía que decir mis pecados. Así lo hice, que casi todo era el odio que le tenía a mi hermana, pero que yo no era el único. Además, mis hermanos la odiaban también y más que yo. Total, que me puso una penitencia de 20 Padres Nuestros. Yo casi no me sabía la oración, pero no le dije nada para que no se enojara más conmigo. Luego le expliqué todo mi problema y le dije que necesitaba su ayuda. El padre se sonrió un poco y me dijo, mira, toma un poco de agua bendita de la pila, un poco. Luego te vas y riegas esa agua por toda tu casa. Después te pones este escapular en el cuello y rezas a los Padres Nuestros que te puse de penitencia y avientas lo que te quede de agua hacia el hoyo. Con eso se acabará tu problema. Ah,
Ya lo de noche para que no lo vaya a quitar tu mamá cuando trapee. Le di las gracias al padre y cuando me iba a levantar me dijo, son 5 pesos del escapulario y deja lo que quieras en las alcancías de la iglesia. Le pagué lo del amuleto y me fui con mi agua bendita. No dejé nada más de dinero porque ya no tenía. Esperé hasta la noche en la calle para que no me pegaran. Entré cuando ya habían apagado todo. Ahora que lo pienso, no se preocupaban mucho por nosotros. O al menos no por mí. No sabían si estaba en mi cuarto o había salido, si ya había comido o no. De seguro era porque la bruja loca siempre me estaba acusando. Como sea, cuando vi que la luz apagó, esperé unos minutos más y entré muy despacio. Corroboré que ya no hubiera nadie en la planta baja. Saqué el agua bendita, me puse el escapulario y comencé a rociar el agua en la sala, mientras iba rezando un Padre Nuestro. Llegué al pasillo que conducía al baño. Tiré un poco de agua, siempre procurando que me quedara suficiente para echar en el hoyo. Eché agua en el baño y la bodega de triques de mi papá, luego en la cocina. Llegué hasta el cuarto de mis papás y eché nada más en la puerta. Entre más cuartos iba tirando agua bendita, más sentía opresión en el pecho, como si fuera acercando a un animal furioso que tiraba zarpazos mortales. Prendí el foco antes de subir las escaleras. Tiré algunas gotas en cada escalón. Hice una cruz en la puerta de mis hermanos. Podía escuchar los arañazos en la madera viniendo de mi habitación. Gotas por aquí y por allá. Cuando llegué al cuarto de la loca, me seguí derecho. Ojalá se la lleven, pensé. Llegué hasta mi cuarto, el cual se sentía asfixiante, como si se hubiera hecho más pequeño. Sentí que palpitaba. Sus paredes se extendían y se contraían como las paredes de los pulmones. Jalé el ropero despacio para evitar que se despertara la loca. Me acomodé bien el escapulario. Agarré la lámpara que había dejado en la cama y la traté de encender, pero fue inútil. No funcionaba. No me importó. Me paré frente a la tabla que tapaba el hoyo. Agarré la botella con lo que quedaba de agua bendita y la comencé a aventar mientras repetía el Padre Nuestro sin poderme acordar del final de la oración. Con eso la luz del foco se fue. Padre Nuestro que estás en el cielo. Pude escuchar cómo la tabla crujía con fuerza mientras yo rezaba. La lámpara se encendió y alumbró hacia la tabla que estaba a punto de caer. En eso vi como 3 dedos largos, pálidos y putrefactos salían del hoyo y agarraban la madera para darle el último empujón. En eso tomé la lámpara y me alumbré la cara y recé con más fuerza. Padre Nuestro, que no nos dejes caer en tentación. No nos dejes caer en tentación. En eso sentí como de la espalda me comenzaron a jalar el escapulario lentamente. No nos dejes caer en tentación, maldita sea, ¿qué sigue? Hasta que me comenzó a apretar el cuello. En eso se apagó la lámpara y me acordé de lo que faltaba. ¡Líbranos del mal! Pero al contrario de lo que esperaba, pude sentir que algo respiraba atrás de mí y se iba acercando. ¡Líbranos del mal! ¡Líbranos del mal! ¡Líbranos del mal! De pronto algo en mi espalda dijo: te falta decir amén. Yo creo que me desmayé, porque recobré la conciencia hasta la mañana. La tabla estaba en su lugar, la luz de la lámpara lánguida alumbraba la nada, y el foco estaba encendido. Pude escuchar a mi estúpida hermana decirle a mi mamá que yo había dormido con el foco prendido y que hice mucho ruido en la noche. Me levanté de inmediato y les dije a mis papás que jamás volvería a dormir allí. Ellos taparon el hoyo con el tiempo y le dieron ese lugar a David, el mayor. Él nunca se quejó de nada, pero yo dormí el resto de mi vida en la sala hasta que me pude independizar. Esa es la historia de por qué dejé de ser católico. ¿De qué me sirve la religión si no me puede proteger de ningún mal? Por cierto, con el tiempo investigué qué era ese hoyo en la pared. Resulta que si un albañil se llegaba a lesionar en la obra, para no pagar la indemnización, el capitán lo enterraba vivo en los cimientos para fortalecer la casa. Cuando ya iban a terminar la obra, tiraban una especie de envuelto por el agujero para que el espíritu de la víctima jamás se fuera. Pero por alguna extraña razón, no terminaron el trabajo en mi casa y dejaron abierto el hoyo por donde esa cosa se asomaba. Así que, si tu casa es vieja y escuchas ruidos en las paredes, o tus hijos te dicen que oyen algo, o si a ti se te llega a ir la luz en circunstancias extrañas y te pones a orar, por si acaso, no se te olvide decir amén.